En un vídeo anterior vimos cómo configurar tareas y calificarlas. Trabajar con grupos nos va a permitir pedir tareas a grupos de alumnos, realizar feedback y calificar en una sola acción. Veamos primero cómo crearlos en este vídeo. En el vídeo siguiente veremos el trabajo con agrupaciones y finalmente todas las funcionalidades con las tareas. En Moodle, un grupo es un conjunto de usuarios. Podemos crear los grupos que queramos en un curso y un mismo usuario puede pertenecer a dos grupos al mismo tiempo. Un agrupamiento, en cambio, es una instancia superior. Es un conjunto de grupos. La creación de grupos es muy sencilla. Simplemente estando en el curso Moodle nos vamos al bloque Administración, Usuarios, Grupos. Desde aquí vamos a crear nuestros grupos. Tenemos varias opciones. Podemos crear de forma automática los grupos con esta opción. Tenemos aquí algunas cosas interesantes. El esquema de denominación es cómo los va a crear, los va a nombrar automáticamente el sistema, y si dejamos la arroba se van a denominar con letras. Si dejamos la almohadilla, una almohadilla, que es con la tecla Alt, GR y el 3, los va a denominar con números. Nosotros podemos crear de forma automática los grupos, o bien por el número de grupos que nosotros queramos en el aula. Por ejemplo, queremos en el aula 6 grupos, o bien podemos crearlos con un número de usuarios determinado por grupos. Por ejemplo, queremos 4 alumnos por grupo. Esta creación de grupos la asignación de miembros a los grupos se puede establecer que lo haga el sistema al azar, que estaremos en el caso predeterminado, o bien asignar alfabéticamente, o bien por nombre o bien por apellidos. El desplegable agrupamiento lo dejaremos para más adelante. La otra posibilidad, que es la que usaremos, es la de crearlos de forma manual, con la opción Crear grupo. En esta ventana, el primer campo es obligatorio, es el único que es obligatorio, y nos piden un nombre de grupo. Podemos designarlos como queramos, un nombre elegido por ellos, nombre elegido por nosotros, los bárbaros, los merengue o cualquier otro, pero una manera interesante es con los nombres o los apellidos de los alumnos que lo forman. Es una manera de tenerlos siempre localizados en la plataforma. En nuestro caso vamos a poner los nombres de grupo 1 y los apellidos, por ejemplo, Fernández, Lladó, Mas, y Puig. Podemos añadir una descripción del grupo, incluso podemos añadir una imagen, por ejemplo, una fotografía del grupo para conocerles o tenerles presentes. Por último, damos a guardar cambios y ya tenemos creado nuestro primer grupo. Seguidamente creamos otro grupo. Grupo 2, pondríamos también el nombre y los apellidos de los alumnos, o nombre o apellidos, guardamos. Y una vez creados ya todos los grupos, crearíamos todos los grupos, una vez creados todos, nos tocaría asociar los alumnos a cada grupo. Para ello, seleccionamos el grupo,
vamos a agregar, quitar usuarios y dado que tenemos los apellidos en la parte superior, será fácil localizar a los 4 alumnos. El primero, Fernández. Con la tecla Control podemos seleccionar los 4 a la vez, Lladó, Mas y Puig, y asignarlos con este botón al grupo directamente. Regresamos a los grupos y vemos que efectivamente los 4 alumnos están en el primer grupo. Una vez creados los grupos y los alumnos asignados, podemos tener nuevas funcionalidades. Para verlo, podemos ir a un curso donde ya están creados los grupos, por ejemplo, TIC 2. En este curso, los grupos están formados por 2 alumnos. Una utilidad interesante se encuentra en el libro de calificaciones. Vamos al libro de calificaciones, en el bloque Administración, Calificaciones, y vemos que los alumnos están listados por orden alfabético, pero todos los alumnos no están por grupos. Para poder verlos por grupos, una vez que ya los tenemos creados, tenemos que ir al bloque Administración. Vamos al bloque Administración del curso y tenemos que configurar en Editar Ajustes al final de esta ventana hay una opción Grupos, donde aparece por defecto no hay grupos. Tenemos que seleccionar grupos separados o grupos visibles. Por ejemplo, grupos separados, luego explicaremos qué diferencia hay entre grupos separados y grupos visibles. Lo dejamos como grupos separados, vamos a guardar y mostrar. Y al ir de nuevo al libro de calificaciones, vemos que aparece un desplegable con la posibilidad de seleccionar cualquiera de los grupos que hemos formado antes. De esta manera solamente nos muestra los alumnos de ese grupo. Otro sitio donde me puede ser de utilidad es en participantes. Voy a participantes. Desde el curso, en el bloque navegación, tenemos la opción participantes y yo puedo, desde que he configurado grupos separados, yo puedo ver o bien todos los participantes o bien un grupo determinado. Esto me puede servir para ponerles un mensaje al grupo de esta manera, seleccionando los 2 componentes del grupo y enviar mensaje. Bien, si volvemos a la edición de ajustes, la diferencia entre grupos separados y grupos visibles es que en el primer caso, grupos separados, los alumnos de un grupo no podrán ver al resto de alumnos si acceden por participantes, a la pantalla de participantes. En grupos visibles, en cambio, sí los ven, sí los podrían ver. Esta es la única característica así resaltable entre grupos visibles y grupos separados. Yo aconsejo poner grupos separados. Bien, guardamos los cambios y otra utilidad, la tercera utilidad que vamos a reseñar ahora es la de poder restringir recursos o actividades o recursos y actividades a un grupo determinado.
Por ejemplo, activamos edición. Cualquier recurso que tengamos, por ejemplo, el site como portafolio del alumno, me interesa que lo vea el grupo 1 y solamente el grupo 1. Nos vamos a editar ajustes y en esta ventana, en la parte más baja de la pantalla, vemos restricciones de accesos, añadir restricción y tenemos la posibilidad de restringirlo a un grupo determinado. Permitir solo a los estudiantes que pertenezcan a un determinado grupo. Hacemos clic y vemos que podemos en este desplegable elegir el grupo. Por ejemplo, me interesa que lo vea solamente el grupo 1. Si este ojito quiere decir que si lo cerramos, los demás alumnos no podrán ver ni siquiera que hay un recurso disponible para el grupo 1. Si quisiéramos que lo vieran otros grupos, podemos seguir añadiendo todas las restricciones que queramos. Por ejemplo, me interesa que lo vean el grupo 1, 2 y 3, por ejemplo. Le damos otra vez al grupo y elegimos de nuevo grupo 2, cerramos el ojito, añadimos restricción y que lo vea el grupo 3 también. Cerramos el ojito y guardamos cambio y regresamos al curso. Ya en el curso vemos que nos muestra cómo el site como portafolio, el recurso, solamente está disponible para los grupos 1, 2 y 3. Bien, pues hasta aquí la configuración de grupos. En el siguiente vídeo veremos cómo tratamos las agrupaciones, que es el estamento superior.